Saludos aficionados a los videojuegos y bienvenidos a esta reseña especial de Super Burnout para el clásico Sistema Jaguar de Atari. Hoy nos sumergiremos en las emocionantes pistas de este título de carreras que desafió las expectativas en su época. Prepárense para un viaje lleno de velocidad, acción y nostalgia mientras exploramos qué hace que Super Burnout sea tan especial en el mundo de los juegos de carrera. Así que abróchense los cinturones y prepárense para la velocidad. El Atari Jaguar no es precisamente conocido por albergar una biblioteca estelar de juegos de carreras y conducción. Checkered Flag de Rebellion, un remake del favorito de los fanáticos de EA Jackfest en el Lynx, es famoso por su framerate extremadamente bajo y controles nerviosos e ineficaces. También está el tan malo que es bueno Plug Drive y el aún peor Supercross 3D o Supercross X, como se escribe en la pantalla de título de los compatriotas británicos de Tiertex Design Studios. Aunque se considera que World Tour Racing es uno de los mejores entre los juegos de carreras en 3D para el Jaguar, solo fue lanzado en el fallido complemento CD-ROM. Y no muchos tendrán la oportunidad de jugarlo debido a la dificultad para encontrar un Jaguar CD completamente funcional. Había varios juegos de carreras más planeados para la plataforma, como conversiones de Nigel Mansell's World Championship, Racing de Gremlin Graphics, Cisco Hit de Jaleco y Super Off-Road de Leland Corporation. Pero ninguno de estos títulos se lanzaría debido a la falta de éxito comercial de la plataforma. Sin embargo, en el frente en 2D, el Jaguar logró obtener 3 títulos que destacan en la limitada biblioteca de carreras del sistema Power Drive Rally y Super Burnout, creado por el pequeño pero talentoso equipo francés llamado Shen Technologies, cuyos miembros provenían de la Demoscene e inspirado tanto en Super Hang-On como en Suzuka 8 Hours. Super Burnout no solo es el mejor título de carreras, sino también uno de los mejores juegos. Esto es especialmente cierto considerando que fue desarrollado en menos de un año en la habitación de uno de los autores con un kit de desarrollo Alpine prestado de Virtual Experience, quien copublicó el título junto con Atari, lo cual es un logro bastante impresionante. Entonces, ¿qué hace exactamente que Super Burnout sea especial en el Jaguar? Para empezar, es tu típico juego de carreras estilo arcade donde compites contra otros oponentes o contra el reloj, según el modo que hayas elegido, en pistas ubicadas en diversas partes del mundo. Eso es todo simple pero efectivo. Pero la belleza del juego radica en sus controles, que son algunos de los más receptivos que encontrarás en el Jaguar. Lo que es un cambio refrescante en comparación con los títulos de carreras en 3D mencionados. No es exactamente un estándar alto, pero sigue siendo un logro sólido. Entonces, ¿qué ofrece el juego en términos de contenido? Hay 4 modos de juego seleccionables, todos los cuales se correlacionan con lo que son en sus nombres entrenamiento, versus, campeonato y récord. El entrenamiento es tu modo de entrenamiento típico donde los jugadores pueden familiarizarse con los controles, practicar con cualquiera de las motos seleccionables y sentir cómo reacciona cada una. Hay 7 para elegir al principio, más una moto desbloqueable que solo se puede obtener obteniendo la clasificación en el modo campeonato, o ingresando un código de trucos en la pantalla de título. Versus es el principal multijugador del juego, donde hasta 2 jugadores compiten entre sí en cualquiera de sus pistas preferidas. Sin embargo, hay 2 advertencias. No hay música durante el juego y solo se habilitan los efectos de sonido, lo que se hizo debido a problemas de calidad de sonido durante el desarrollo, porque el hardware del Jaguar no tiene suficiente potencia de CPU para reproducir música y efectos de sonido al mismo tiempo. La otra advertencia es que el segundo jugador tiene más área de ventana que el primer jugador, lo que lleva a una ventaja injusta al jugar en algunas de las pistas más técnicas, donde se necesita una reacción de fracción de segundo para evitar chocar. Hablando de eso, los jugadores también pueden chocar entre sí, si uno va a una velocidad más baja que el otro. Y esto también se aplica cuando se compite contra oponentes controlados por computadora, en el modo para un jugador. Record es un nombre elegante para el modo de contrarreloj, donde los jugadores compiten contra el reloj en un intento por obtener el mejor tiempo posible. Por último, el campeonato es el modo para un jugador principal,
donde uno debe competir contra oponentes controlados por la computadora en pistas de manera sucesiva, para alcanzar un alto rango según el rendimiento, es decir, el lugar alcanzado después de terminar una pista. Los gráficos tienen ese aire de Amiga de los títulos desarrollados en Europa de la época, con colores llamativos y suficiente detalle para distinguir las pistas entre sí, algunas de las cuales presentan transiciones de día a noche o viceversa durante el juego. Sin embargo, lo que realmente roba el espectáculo es la velocidad a la que corre el juego, bloqueado a un sólido 60 cuadros por segundo, y uno de los pocos juegos de Jaguar que lo hace. Los sprites y objetos se escalan a una velocidad vertiginosa que pocos títulos en 2D podrían igualar mientras vuelas por las pistas, mostrando las capacidades de escala de sprites del Jaguar y haciéndote preguntar, ¿por qué Atari no enfatizó en hacer más títulos en 2D para la plataforma? La calidad del sonido también es bastante buena. Alexandre Kian compuso la música con una combinación de Atari ST y sintetizadores, creando una banda sonora de estilo europeo lo suficientemente pegajosa como para escucharse por sí sola, aunque no es tan buena como la de Sega. Una queja válida es que algunas de las pistas no fueron diseñadas adecuadamente para complementar las deficiencias que tiene cada moto, lo que puede llevar a que los jugadores se estrellen más a menudo de lo que deberían, entre otras quejas menores. De lo contrario, Super Burnout demostró que en las manos adecuadas el Jaguar podría sacar algunos juegos de carreras realmente sólidos como este. Shen, el principal desarrollador del juego, tenía otro proyecto en proceso que se puede ver insinuado en los carteles de las pistas específicas durante el juego Stellar X, también conocido como Nexus, que iba a ser un shoot 'em up similar a Raiden, pero con un estilo artístico más agresivo que empujaría aún más las capacidades en 2D del Jaguar que Super Burnout. Esto fue cancelado debido a la llegada tanto de PlayStation como de Sega Saturn a la escena, y así Nexus fue terminado. Y aunque Shen seguiría desarrollando 2 entregas en la serie Adidas Power Soccer para Psygnosis, la compañía cerró sus puertas a finales de 1998. Una última cosa que vale la pena mencionar es la secuencia de créditos. Además de insinuar Nexus en un mensaje escrito en francés, los créditos también te desafían a superar los récords personales tanto de los desarrolladores como especialmente los de un viejo fanático de los videojuegos llamado Olivier Foubert. Aunque no recibes nada a cambio por superar estos récords, es una forma genial de incentivar a los jugadores a seguir jugando el juego. Vale la pena ver los créditos completos al menos una vez. Recibió una recepción mixta de las revistas de videojuegos en su momento, pero ha ganado una mejor reputación entre aquellos que lo han jugado a lo largo de los años por ser un título de calidad para el Jaguar. Y con eso, llegamos al final de nuestra reseña de Super Burnout para el Jaguar de Atari. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de las pistas y los recuerdos de este clásico juego de carreras. Recuerden mantener viva la pasión por los videojuegos y explorar más títulos retro que sigan desafiando las expectativas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante carrera a través del tiempo, y nos vemos en la próxima reseña. ¡Hasta luego! Ready, set, go! Best time.
3 laps to go. Best time. 2 laps to go.